una linda noticia para ustedes esta postulación para los Gardel. Sí, además de ser una linda noticia, por supuesto, ha sido la materialización de un trabajo un año completo y de haber cumplido un montón de objetivos que nos habíamos propuesto, así que como terminamos cerrando el año como queríamos, que fue muy importante a nivel profesional para nosotros, el lograr poder ponernos objetivos, trabajar por eso y cumplirlos. Bien, ¿estaba pensado esto de participar, de mandar el material a los Gardel? ¿Surgió espontáneamente? ¿Cómo? Ambas cosas. En realidad, como saben, el disco empieza de manera espontánea, termina siendo un disco un poco más tarde, pero a mitad de grabación y cuando ya teníamos algunos temas terminados del disco, empezamos a enamorarnos cada vez más del trabajo que estábamos logrando y ahí surge la idea de postular a los premios Gardel. Esto estamos hablando principio mediados del año pasado, ¿no? Así que por eso digo que fue una cadena de cuestiones que tuvimos que llevar adelante para poder lograr a fin de año postular el disco, porque para postular hay que cumplir ciertos requisitos. Así que cuando decidimos hacerlo empezamos a trabajar en pos de eso y fue un trabajo de hormiga y cumpliendo objetivo por objetivo. Nosotros somos totalmente dueños, entre comillas, de nuestra música, que eso también a veces es muy complejo porque siempre uno depende de productoras, de distribuidoras y demás. Yo hice una capacitación, soy productora oficial, tengo mi código de productora, distribuimos por AMA, que es la distribuidora argentina, nacional. Para eso también hay que hacer una capacitación donde te dan un código específico, entonces ahora yo puedo funcionar como distribuidora de AMA. Así que todo eso lo autogestionamos, lo hicimos, esto que te digo, hicimos capacitaciones, tuvimos que viajar y demás. Y cuando logramos todo eso, recién ahí pudimos postular el disco, lo postulamos. Cuando uno postula, lo que sucede es que se hace una revisión. Es el primer paso, ¿no? Sí, tal cual. Se hace toda una revisión de que justamente cumplas con todos los requisitos. Y bueno, y hace poquito llegó la noticia de que habíamos hecho todo el trabajo bien y que estaba todo en condiciones, así que quedamos postulados. Que es el primer paso recién. ¿Se saben con quién están postulados? Porque por lo general son ternas habitualmente. No, porque en realidad el proceso es postulación primero, terna después y recién ahí se eligen los ganadores. Nosotros recién estamos postulados y la etapa de postulación uno no tiene contacto con otros postulados, pero obviamente como pasa siempre, el circuito es medianamente chico si se quiere, así que de algunos artistas supimos de que estaban postulados en la misma categoría, pero no va más allá de eso porque todavía está en proceso de terna, ¿no? Entonces durante todo este tiempo lo que hace la organización de los premios Gardel es justamente buscar quiénes van a ser de todos los postulados los ternados, recién ahí. Bien, ¿y es álbum infantil la categoría? Álbum infantil, en cuanto a la música infantil es la única categoría que hay. No hay otro tipo de categoría, así que no quedaba otra que postular con el álbum. Nosotros igual nuestra intención era postular el álbum completo, de hecho un álbum para hacer álbum tiene que tener 7 canciones, nosotros llegamos a las 7 muy justitas y cuando fuimos a subir el álbum para distribuirlo, que es el paso previo para poder postularlo, porque para poder postularlo tiene que estar subido en canales de streams y demás, AMA, que es esta distribuidora, es muy exigente con lo que pide para poder distribuirte ellos. Si no, tenés que pagar una distribuidora privada, ¿no? Sí. Entonces ahí vos ya podés en tu disco tener, no sé, covers, versiones, un montón de cuestiones. AMA solo recibe música propia. Ni versiones, ni covers, ni música instrumental, nada. Y nosotros teníamos una versión de un tema, así que AMA nos rebota la subida, ahí el disco se nos cae y se nos empieza a correr el calendario de esto que te contaba, de estos ciertos pasos que teníamos que seguir para lograrlo. Así que en una semana compusimos un tema nuevo, lo grabamos, lo produjimos, lo sacamos, que es uno de los que a los que mejores les va, es re loco, pero fue como el que mejor les fue. Es una canción que está inspirada en la historia de una mamá y un niño de España, entonces después en España se hizo muy conocido, terminamos ganando un premio, bueno, fue toda una cadena que no nos esperábamos.
que no hay más que por River no venga, y recién ahí tuvimos los 7 temas nuestros, totalmente nuestros, y recién ahí pudimos postular a los premios Gardel. Bueno, y además otro hecho que no es menor, que todo el disco, toda la producción, todas las canciones, toda la grabación se hizo acá, en el Estudio Gal. Todo, a tal punto que esto que te cuento, hicimos un viaje para capacitarnos, para poder ser productores, para poder ser los dueños de nuestras obras, para poder, o sea, todo, absolutamente todo, se ensaya acá, se graba acá, se produce acá, los videoclips los hacemos acá, las redes las manejamos, es todo muy autogestionado por la banda, muy chiquitito. Bueno, una banda que, como decíamos, ¿no? Que la vienen remando, 10 años cumplieron. 10 años, que es un montón de tiempo y todo lo que ha pasado en el medio, pero sí, hemos trabajado un montón y nos encanta como hacer ese volver hacia atrás y ver todo lo que hemos hecho, las fotos y los videos que tenemos son impresionantes. Estamos con muchas ganas de hacer un cumpleaños, de hacerle cumpleaños a Tirimutimos, así que es probable que por mayo por ahí hagamos algo. Bien, y lo que vos decías, ¿no? Que a veces es hasta casi loco, ¿no? Uno suelta un tema y ya deja de ser de uno y tiene el rebote, como vos decías, por ejemplo, esa canción en España, que quizá uno ni se lo imagina. Tal cual, sí. Incluso pasa mucho también eso en el vivo. Cuando uno se baja del escenario, de hecho el domingo me pasó, siempre obviamente uno se sube al escenario para dejar algo, para provocar algo, ¿no? Y las letras y la música está escrita para sensibilizar y demás, pero a veces ese encuentro con el otro abajo del escenario supera lo que uno piensa que puede llegar a suceder. Y ahí es donde uno dice, wow, ¿hasta dónde llegué con una canción? A mí particularmente me pasa que en este disco compuse algunas canciones. Nunca había escrito una canción y en este disco compuse 2. Una es la que viajó a España. Entonces de pronto bajarme del escenario y que alguien me diga, che, este tema y que sea el mío, nunca me había pasado, una sensación nueva. Y ahí encontré como esto que vos decías de mirá hasta dónde puede llegar una canción, desde el recuerdo de una persona hasta, no sé, esto que digo, visibilizar, sensibilizar, un montón de informar también, un montón de cuestiones que son increíbles. Y particularmente nosotros hablamos de discapacidad y el mayor de nuestros objetivos es poder representar todas las infancias. Y cuando digo representar hablo de, si uno piensa en dibujitos animados, canciones infantiles y demás, lo que sucede en el dibujito o en la canción es lo que sucede en la vida de una persona típica. Entonces de pronto no vemos un dibujito que es ciego, un dibujito que no tiene alguna de las extremidades, un dibujito que está en silla de rueda, una canción que habla de que voy en silla de rueda y no hay rampa, no sé. Digo, hay un montón de cuestiones que las personas con discapacidad se encuentran a diario que no están representadas después en estas cuestiones que sí son importantes, encontrarse, verse y ver que uno no es el único y demás. Entonces cuando te bajás del escenario y de repente te dicen, ay, me hiciste acordar a... Es impresionante porque realmente ahí es el objetivo cumplido, es decir, bueno, porque esto era lo que yo quería, que vos, hoy adulto con discapacidad, digas, wow, sí, yo cuando era chico me pasaba eso, o hoy un niño con discapacidad, digo un adulto porque el domingo me pasó con un adulto con discapacidad que se me acercó y me dijo, me hiciste acordar de mi infancia, yo no lo podía creer, porque uno escribe música infantil, de repente ahí es donde trasciende, ¿viste? Que vos decís, mirá dónde llegó, una persona re adulta, que de repente estaba disfrutando de la música infantil porque se sentía representada, y eso era un montón. Bueno, y todas esas vueltas que mencionamos, de hacer todo acá, de la postulación, de lo de España, tiene que ver también con las canciones que ustedes hacen, ¿no? Esta cuestión de la inclusión, ¿no? Que es algo más que vuelve a cerrar todo ¿no? Sí, tal cual. Esto que te digo de que la discapacidad, la inclusión es algo que está en la agenda, que se habla y demás, pero yo siento que siempre es en el mundo adulto. Entonces, a veces queremos escuelas mucho más inclusivas, queremos una sociedad más inclusiva, queremos ir al supermercado y que sea inclusivo y demás,
pero siempre termina siendo un tema de agenda en adultos y hay que empezar desde muy abajo para poder de a poquito ir incorporando la inclusión, porque si no es algo que tenemos que aprender. Y esto de tener que aprender cuando uno ya es adulto, y nos pasa con absolutamente todo, porque si yo hoy le pongo a un adulto una guitarra que nunca agarró una guitarra, le va a costar un montón aprenderlo. Y esto es lo mismo, somos adultos y tenemos incorporado un montón de cosas que son re complejas. Después, sacártelas de encima para incorporar nuevas, no es imposible, ojalá todos hiciéramos ese trabajo, pero me parece mucho mejor si desde la primera infancia hablamos del tema, visibilizamos, informamos, sensibilizamos y demás. Entonces ya no hay que hablar de inclusión, porque es parte de nuestro cotidiano. Pero hay que empezar desde muy chiquititos, obviamente, para esperar en un futuro la sociedad que deseamos. Emilia, para cerrar, ¿lo toman como un premio por los 10 años a esto de la postulación o es parte del trabajo también? Porque también han dado como un giro, ¿no? Como banda, ¿no? Han salido, se muestran, están dentro del catálogo de provincia, digo... Sí, en realidad Tirimutingo giró siempre. Una de las particularidades que tiene es que toca mucho afuera, que eso es hermoso, es muy lindo, porque se va expandiendo, ¿no?, el mensaje y demás. Pero sí, no sé si lo tomamos como un premio, pero esto que te decía, sí un finalizar o cerrar un trabajo, no sé si finalizar, ¿no?, porque continúa y hay mucho más, todavía hay canciones en el tintero para próximos discos y demás, pero sí por darle un cierre, haber cumplido objetivos, que eso nos hizo muy bien como proyecto profesional sobre todo. Todo lo que hacemos de Tirimutingo se hace a nivel profesional, lo que pasa es que muchas veces uno llega, uno no llega, se ve, no se ve, se valora, no se valora. Con este trabajo realmente sí sentimos el peso de los 10 años, la experiencia, el agrandado un montón, la tranquilidad que tenemos ahora, que ya no queremos salir a comernos el mundo, sino estamos tranquilos, estamos más grandes también. Pero ya están los ensayos de sentarnos a pensar, a diagramar, a respetar realmente lo que hacemos y demás. Notamos mucho, sí, los 10 años y yo creo que el cierre de oro sería que quedemos convocados. Pero bueno, la postulación fue realmente, cuando salió, fue una alegría porque fue mucho trabajo, un año entero de trabajo que se concluyó. Emilia, muchas gracias y bueno, felicitaciones a toda la banda que más allá de estos 10 años, como vos decís, ¿no? La vienen luchando y mucho y bueno, y es como que se empieza a ver por ahí los frutos. Bueno, muchísimas gracias.